Bueno, muy buenas noches para toda nuestra audiencia de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy jueves 28 de noviembre del año 2024 vamos a realizar nuestro programa número 13. Reciban ustedes un especial saludo de parte de Conversando con el Oficial de Protección de Ecuador y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, Capítulo Colombia. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen y tenemos un invitado de los que ha querido vincularse con nosotros en la noche de hoy, jueves, para hablar y continuar hablando hoy en nuestro último programa de este tema tan importante como es la protección ejecutiva moderna versus esa protección tipo Hollywood, esa protección que nos quiere vender única y exclusivamente la protección cercana, la protección que se basa y se fundamenta solamente en el accionar de las armas, pero que no tiene en cuenta en lo más mínimo aquellas partes importantes de esta cadena de la protección ejecutiva, como son el análisis de riesgos, como son análisis de rutas, las avanzadas, los primeros auxilios, el uso de drones, el uso de perros detectores o antiexplosivos con su respectivo guía, y otra serie de factores que son fundamentales para la prevención y no estar esperando siempre a la reacción. Porque cuando prevenimos estamos eh, obrando en el 90%, evitando que se nos presente un hecho lamentable. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado durante estos tres programas anteriores, empezando el jueves 7, 14 y 21, y en el día de hoy, que día 28, que tenemos nuevamente, les digo, un invitado, Pedro Espinosa desde Chile, que ya le vamos a dar la palabra para que nos cuente sus experiencias respecto al tema. Entonces, vamos a iniciar saludando ante todo a nuestro compañero y amigo Edison. Buenas noches, Edison, desde Ecuador. ¿Cómo estás, amigo Henry? Amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias, obviamente, por la presentación y aquí, pues, ¿no? Obviamente al pie del cañón para seguir hablando de este tema tan importante y agradeciéndole también, como ya comentaste, la presencia de nuestro querido amigo Pedro Espinosa desde Chile. Bueno, creo que te doy la posta. Empecemos. Bueno, Edison, vamos a hacer entonces muy sucinto este resumen con el fin de poder escuchar y darle también un buen tiempo de participación. Y voy a más bien a tratar de ir haciéndolo por sectores, por fases, y vamos escuchando respecto de estos temas a nuestro querido amigo en el día de hoy, Pedro Espinosa desde Chile, quien se ha vinculado al programa queriendo aportar sus experiencias, sus conocimientos de este tema. Así que siempre durante estos tres programas anteriores hemos venido hablando de lo importante que son los estándares internacionales, lo importante que es que las personas que trabajan en los equipos de protección conozcan la normatividad en cada uno de los países donde van a ejercer este tipo de profesión u oficio. Yo diría más bien profesión que oficio, porque ya oficio está pasando de moda. Y para que esto funcione, es importante que tanto las academias, los institutos, las escuelas y aquellas personas que dan o capacitan a estas personas que son llamados escoltas, entiendan que tan importante es disparar, como tan importante también es conocer la normatividad y conocer otros eslabones de esa cadena, de la protección ejecutiva. Tan es así que la ISO 18788, que es la única ISO que habla de gestión, en un sistema de gestión de operaciones de seguridad privada, nos habla y nos enmarca en su terminología algunos conceptos fundamentales
que muchas veces, y en los 3 programas que analizamos videos de situaciones que se presentaron, pudimos observar que no fueron tenidos en cuenta porque solamente pensamos en esa protección cercana, solamente pensamos en disparar, solamente pensamos en abatir y no pensamos en prevenir. Es así como pudimos observar durante esos 3 jueves que nuestros invitados de índole internacional, invitados de Costa Rica, invitados de Guatemala, de Ecuador, de México y de Colombia, nos evidenciaron también acerca de la falta de ese análisis de vulnerabilidades que bien lo dice la ISO 18788 de 2005. No tuvieron en cuenta ese proceso para identificar y cuantificar esa susceptibilidad, esa fuente de riesgo que les pudiera haber generado esas muertes tanto al protegido como a los protectores, ¿no? No se tuvo en cuenta o no se realizó en muchas de esas oportunidades un análisis de criticidad, como ese proceso que identifica y evalúa sistemáticamente los activos de una organización. Y acordémonos que hay activos tangibles y hay activos intangibles y que dentro de esos activos están los seres humanos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, señores instructores, ¿no? Aquellas personas que de pronto se autodenominan instructores, como bien llamábamos en programas anteriores, por el simple hecho de haber pertenecido o haber estado en esas empresas contratistas de seguridad privada y ya con eso tenemos algún conocimiento y venimos nuevamente a nuestros países a querer impartir instrucciones, capacitaciones, entrenamientos sin ningún tipo de orientación, primero legal, porque ya se los voy a manifestar, y segundo, no fundamentada en la legalidad de la normatividad vigente en cada uno de los países y por ende sin tener en consideración los estándares internacionales y nacionales de cada estado, sino que vamos inventando y a manera propia. Me parece que este ejercicio lo podemos hacer y ya lo van vendiendo porque de eso se trata y por eso lo hemos puesto aquí tipo Hollywood, porque el daño que nos ha hecho Hollywood en la prestación de este tipo de servicio de seguridad privada ha sido grande, ¿no? El creernos que por tener un saco, una corbata, unas gafas oscuras y una pistola en la cintura, con eso ya somos escoltas. El creer que por haber pertenecido a las fuerzas militares de cualquiera de nuestros países, con eso ya nos da el título para poder, o homologamos para poder ser escolta, cuando una cosa es estar en las filas y otra cosa es la protección ejecutiva en la vida civil. Tampoco tuvimos en cuenta esas personas el famoso punto de control crítico, ¿no? No se percataron tampoco de un análisis de la amenaza verdadera. Simplemente salían por salir o salían con su protegido a ver qué se encontraban en el camino y en ese orden de ideas era cuando regresaban sin el protegido y con la mitad del equipo asesinado. No hay una identificación de riesgos porque no hay un análisis de rutas, no hay una comunicación asertiva entre ese protegido y entre los protectores, porque el protegido se monta al vehículo y en el camino es que le dice a los protectores para dónde es que van. Por lo tanto, no hay tiempo de hacer un tipo de análisis de rutas, de mirar a qué hora es la hora pico o el taco, cuáles son las vías que están malas, por lo tanto hay que reducir la velocidad, etcétera, 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 que todo esto hace parte del mismo análisis de riesgos, ¿no? No se tiene en cuenta la protección ejecutiva como una operación de seguridad. Y cuando hablamos de operación de seguridad, ahí sí podemos traer a colación este tipo de situaciones que se viven en las fuerzas militares. Cuando en las fuerzas militares se monta una operación contra un objetivo X, tiene una cantidad de análisis, de estudios, de cursos de acción, y por eso se llama una operación. Y nuestra ISO en seguridad nos ha venido a traer que ya no se llama
el puestico de seguridad o el escolta, sino que esto es una operación de seguridad y como tal es una actividad y función relacionada con la protección de personas, los activos tangibles e intangibles. Incluye la definición de servicios de seguridad como protección a objetos, caravanas, instalaciones, sitios designados, propiedades u otros lugares. Inclusive hay escoltas de mercancías, hay escoltas de valores, no solamente hay escolta de personas. Entonces, estos son operaciones y como operaciones nos impone hacer análisis, nos impone hacer matrices, nos impone mirar la matriz DOFA, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras amenazas. Si conocemos esto, podemos estar un 90% tranquilos. Y bien mostrábamos nosotros una imagen de una persona que fue la líder de un grupo que se encargó de hacer actos terroristas y asesinatos a personas en diferentes países en el mundo, y ella misma manifestaba que cuando ellos como delincuentes veían que esos equipos de protección estaban como en situación, es decir, estaban en la jugada, estaban mirando, estaban haciendo reconocimientos, salían del sitio a mirar a ver qué estaba por ahí, si había un carro mal parqueado o mucho tiempo ahí, les llegaban a preguntar a ustedes qué hacen, sin que eso implique pues de que sean autoridad y puedan hacerlo, pero sí lo pueden adelantar como una medida de contrainteligencia y lo pueden hacer como una medida de contravigilancia. Entonces, ella decía eso, y cuando sentían esa situación así, de inmediato abortaban ese objetivo y cambiaban de persona o de blanco, ¿no? Y ella manifestaba a esos escoltas de saco, corbata, gafas oscuras, muchas veces en todos los ataques que hicieron, se les olvidaba hasta que cargaban una pistola en la cintura, y cuando lo sacaban, quedaban paralizados del susto del fuego tan grande que recibían por parte de estos delincuentes. Entonces, no todo se fundamenta en el reaccionar con nuestras armas, ¿no? Entonces, es importante considerar esto. Decíamos que es importante el profesionalismo de estas personas que trabajan en estos equipos de protección, el conocimiento legal, porque no es tan fácil enseñarle a una persona a ponerle un blanco, una silueta al frente y entonces a cada silueta 2 tiros al pecho y 1 a la cabeza. Si eso lo aterrizamos en nuestros códigos penales, muy seguramente, señor escolta, que me está viendo y nos está escuchando, se va a meter en un problema jurídico penal. Entonces, no creamos tantos cuentos de Hollywood que nos quieren vender en este tipo de capacitaciones, ¿no? Y veíamos videos de entrenamientos con una cantidad de errores que nuestros analistas nos los hicieron ver, ¿no? Y utilizan a los escoltas entonces como los perros guardianes, donde el protegido le gusta armar camorras, peleas, riñas, y entonces hucha, entre comillas, a los escoltas para que después de que él armaba la pelea, entonces salgan a defenderlo, y entonces tiene que llegar disparando. Ese tipo de situaciones es de Hollywood, en donde el escolta toma al protegido de un brazo, lo levanta, con la otra mano dispara y fuera de eso con el codo maneja. Déjenselo a Hollywood. Nosotros estamos yo quisiera ver estos personajes yéndose por la carretera que tanto menciona Edison, que conduzcan con un protegido por la carretera que conduce de Cali a Popayán, a ver si son capaces de llegar a Popayán, en ese sentido. Entonces hay que tener mucho conocimiento del aspecto legal, de esa comunicación asertiva que ya la manifestamos. El personal de protección ejecutiva, esos escoltas, deben tener y mantener su salud psicológica y física, pero nosotros vemos que en la realidad esto no se cumple. ¿Por qué? Porque los horarios de trabajo de los escoltas son demasiado extensivos. Son donde los protegidos llegan o terminan su jornada diaria a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana el escolta tiene que estar otra vez parado ahí recibiendo a la persona. Entonces, así no va a cumplir debidamente con sus funciones, no va a estar a cabalidad de su concentración, de su exigencia física, porque la reducción del cansancio merma sus reflejos. Entonces,
es importante todo este tipo de situaciones y hay que tenerlas en cuenta. Y volvemos y reiteramos, es importante conocer nuestras armas, saberlas disparar, pero no es solamente lo importante. Es una de esos eslabones que conforman la cadena de la protección ejecutiva. Entonces, de otra parte, les quería decir, bueno, pero voy a darle la palabra a nuestro invitado Pedro Espinosa desde Chile, ya que llevamos este resumen para escuchar cuáles son sus comentarios, Pedro, respecto de lo que acabamos de decir. Totalmente de acuerdo, Henry. Usted lo dijo todo. Hay cierta falencia en la protección ejecutiva. Y yo creo que más que todo esto, no sé, en nuestro caso en Chile, no hay una normativa que regule esta actividad. Al no haber alguna normativa, esto produce estas circunstancias, que a lo mejor ciertos agentes de protección ejecutiva trabajen más del tiempo laboral que puedan trabajar, se desgastan, que tengan poco entrenamiento, que a lo mejor el armamento que ocupan no es el adecuado. Entonces, al no ver una normativa aquí en nuestro país, no sé ustedes, porque te escuché hablar de la ISO solamente, pero no sé si tendrán una ley, pero acá no se regula eso. Entonces, prácticamente no se regula porque nosotros estamos recién comenzando actos violentos de la delincuencia, del crimen organizado transnacional, que veíamos muy lejanos de lo que era Colombia o México. Entonces, los blancos, que pueden ser políticos, jueces, fiscales, todavía no se asume aquí en nuestro país. Yo creo que para nosotros, México y Colombia es el futuro, porque si el crimen organizado avanza en nuestros países, nosotros vamos a tener la enseñanza y de poder aprender de qué errores cometieron México y Colombia para que nosotros no lo volvamos a cometer y podamos hacer las cosas bien. Entonces yo creo que eso sería lo importante, basar todo este trabajo en un aspecto normativo, en una ley, donde estas empresas sean fiscalizables, cuánto entrenamiento tienen durante un año, qué credenciales, qué capacitaciones o acreditaciones van a tener estas personas y qué estrategias van a usar. Estrategia, me refiero a estrategias generales, si van a tener uno o dos equipos trabajando para un VIP que es, no sé, puede ser un mandatario, puede ser un juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo van a formar su equipo? Si van a tener un equipo de inteligencia, de contrainteligencia, otro, el mismo equipo que va a realizar la extracción, a lo mejor está preparado con primeros auxilios, no está preparado, tienen los equipos, cuántos vehículos van a ocupar, y tantas cosas que se pueden ir sumando a todo este trabajo para poder salvar la vida de una persona, que ese es el trabajo y el objetivo último que tienen ellos, salvar la vida de esa persona que están protegiendo. Gracias, Pedro, sí, correcto. Me llama la atención porque sé que hace pocos meses fue aprobada en Chile la ley de seguridad privada, pero también sé que falta como la reglamentación de algunos temas. Claro. Por ejemplo, incluir el tema de lo que nos acaba usted de manifestar, el tema de la protección ejecutiva. Sin embargo, veía por ahí propaganda, la vi en un grupo de WhatsApp donde ofrecían servicio de transporte a personajes o VIP de aeropuerto a hoteles, del aeropuerto al lugar de trabajo, donde iba a hacer la visita, pero se fundamentaban sobre todo en el carro blindado, ¿no? Yeah. Y sí, muy bien presentadas las personas, el conductor, pero de ahí a que tenga algún tipo de capacitación y entrenamiento en el tema
de la protección ejecutiva, pues no era muy clara la propaganda, la publicidad, perdón, pero sí deja como hacia dónde estamos direccionando esto. A ver, esto es tan mercantil que ya estamos generando, es como en Perú también lo vi, estaban ofreciendo estos servicios de Uber, pero ya entonces el conductor es un conductor que fue o hizo parte de las fuerzas militares y entonces ya tiene un entrenamiento y entonces andan con armamento y uno pide el Uber, entonces yo pido un Uber especial para que me llegue ese conductor que sabe supuestamente de protección ejecutiva con un arma para que me movilice por Lima, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se están tergiversando de lo que realmente es la protección ejecutiva porque se está comercializando y al fin y al cabo las empresas de seguridad pues son empresas y como tal deben pues asumir, recibir dividendos pues para mantenerse a flote dentro del comercio. Pero ¿hasta dónde estamos arriesgando a las personas que están haciendo este tipo de ejercicios? ¿Cierto, Pedro? Claro. Sí, a lo mejor básicamente, porque también he visto esa publicidad, básicamente a lo mejor ciertas empresas van a empezar a arrendar vehículos blindados, pero a lo mejor no hay una propuesta más profunda en el contexto de que qué sucedería si tienen un enfrentamiento o tienen una contingencia cuando lleven a su protegido. Tienen traslado como un tipo Uber de alto ejecutivo, pero más que nada lo utilizan como un vehículo blindado que puede salvar a la persona en caso de que lo ataquen con armas de fuego o lo quieran secuestrar. Y a lo mejor de cierta manera trabajar como a la línea de la ley, me imagino que deben ser exfuncionarios del ejército o de la Fuerza Armada o de orden que pueden portar su armamento sin problemas, con su credencial y con su identificación militar o policial que tuvieron cuando ejercieron en esas instituciones. Pero ahí estarían trabajando como al filo de la ley. De la norma, sí. Yo no sé si Edison tiene algún comentario. Claro, sí, bueno, escuchándoles, yo también me topé con un tema similar esta semana. Se dio un requerimiento de protección a una persona. Yo obviamente no hago ese tipo de trabajos yo, y consulté. Y en realidad hay el arriendo de vehículos blindados, como tú decías, Pedro, considerando el hecho de que es fatal, porque el rato que tú asumes el reto de ser el escolta y tomas un vehículo que no conoces, que no sabes cómo funciona, que no sabes las mañas que tiene, y te subes, estás quebrantando la norma básica de protección, la primera norma básica de protección, que también, de una u otra manera, al momento, y ahí entra en juego, que también hemos hablado, el asunto de las empresas que capacitan o también las empresas que están sometidas a este tipo de capacitación. Lo mejor que se puede y se debe, más bien dicho, hacer es cuando se va a ese tipo de actividades, ir con el vehículo, el que va a ser conducido y en el cual se va a llevar al protegido. Pero no es así. Y esta propuesta también que hablábamos la semana anterior, que Henry muy bien la hizo y la leyó y la pudimos ver, que da tipo combo, ofreciendo servicios, dando, ahí ese es el problema, ¿no? Porque lastimosamente llegamos a esta parte del ofrecimiento en el cual se brinda ciertos beneficios, entre comillas, que todo va en tema costos, y que van en contra de la norma también, ¿no? Y ahí aparece el famoso conductor protector, que es una aberración, eso lastimosamente, y eso se ha intentado quitar, pero eso ya lastimosamente con las famosas películas del protector,
no recuerdo cómo se llamaba este actor que iba en ese carro negro y arrasaba con todos. No Claro, recuerdo el nombre, se volvió esto famoso y ahora la gente hace eso, ¿no? Y con muy, con situaciones muy, muy penosas. Hace un mes aquí atrás, 2 incidentes hubieron justamente que fue atacado una persona y su escolta era el conductor y los dos murieron, ¿no? Entonces, eso en líneas generales, obviamente, para completar también algo de lo que decías, Pedro, en mi país, tanto militares como policías retirados o policías de servicio activo no pueden portar armas una vez que salen de sus funciones. Y ya. si están retirados, deben tener un permiso para portar las armas, ¿no? Entonces, en realidad, no es tan fácil, por lo menos aquí en el país. No sé si en Colombia, no sé si en Chile, cómo está el asunto, no sé en los otros países, pero y aquí salta también el tema y con esto finalizo para darte paso, mi estimado Henry, para seguir con el tema, y que hago mucho hincapié y siempre sigo hablando de ello, que es el tema ya en lo que es el servicio mismo de protección, el diferenciar sobre el uso legítimo de la fuerza y lo que tiene que ver con eh, la defensa, el tema de La bueno, legítima defensa. perdón, La legítima defensa. legítima defensa. Muchas gracias, Henry, ¿no? Dos términos que tienen que estar bien, bien delineados. El primero exclusivamente para la fuerza pública y el otro exclusivamente para los temas de protección privada. Eso, mi estimado amigo, te doy el paso, Henry. Gracias, Edison. Sí, con respecto a lo que nos dice Pedro, eh, referente a la normatividad, le voy a comentar porque el programa anterior, uno de nuestros invitados, el de Colombia, Jorge Salinas, nos decía y nos ponía en conocimiento de una situación que se presentó la semana pasada en un municipio de Antioquia, Bello, más exactamente del sitio de una estación del metro en Niquía, donde una escolta, entre comillas, escolta, ya digo por qué entre comillas, le disparó a su protegido en 11 oportunidades, causándole la muerte, y un disparo más a un joven de 17 años que se encontraba con el protegido. No sabemos si realmente era el hijo o alguien más ahí. Pero por una situación de palabras, altercado de palabras, según dicen las autoridades que investigan el hecho, se generó por discusión entre el protegido y supuestamente, entre comillas, escolta, después de haber estado ingiriendo unos tragos en un centro comercial allá en ese sector. Y bueno, el tema está en investigación. Lo que sí es cierto y lo que ya sabemos es que hay muchas irregularidades así por encima de lo que se logra ver y entender. Irregularidades, ¿por qué? Nosotros tenemos, para darle respuesta a Pedro, nosotros tenemos en Colombia una norma, un decreto ley que rige todo el sector de la seguridad privada, de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, ¿no? No vendría a traer el número, pero de todas maneras no, comúnmente conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, es el decreto 356 del año 94. En ese estatuto se manifiesta claramente qué son los servicios de vigilancia y seguridad privada y los describe como actividades remuneradas en beneficio de una organización privada o pública tendientes a prevenir perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual, como la vida, los bienes propios o de terceros, la fabricación, instalación, comercialización, utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes, transporte con este mismo fin. Es decir, todas estas actividades las controla este decreto, ¿no? Segundo, y empezamos a determinar por qué hay irregularidades en el caso del escolta, entre comillas. Porque en el artículo 3 de este estatuto nos dice, en el título de permiso del Estado,
nos dice que solamente podrán prestarse mediante la obtención de una licencia o credencial expedida por el ente de control, que es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia. Este personaje que disparó, que lo llaman escolta, no estaba prestando el servicio para ninguna empresa. Aquí en Colombia está prohibido que una persona natural, es decir, yo, Henry Vargas, tengo mi pistola y entonces como yo tengo pistola y tengo un entrenamiento, ofrezco mis servicios como escolta. Aquí no está permitido. En Colombia, para poder trabajar como escolta, tengo que yo trabajar para una empresa de seguridad y esa empresa de seguridad tiene que tener ese permiso del Estado, donde la resolución de funcionamiento le dice que es de protección de personas o escolta, el servicio de escolta. Si no dice servicio de escolta, esa empresa no puede prestar ese servicio, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan las irregularidades. Segundo, dicen que encontraron 2 armas en el lugar de los hechos. Un arma que pertenecía al difunto, al occiso, al muerto, ¿no? Y la otra arma que pertenecía, oído bien, pertenecía al escolta, entre comillas. Otro error. En Colombia, como no está permitido que yo como persona natural trabaje por mis propios medios y con mis propios medios, yo tengo que trabajar para una empresa, la empresa me tiene que suministrar a mí los medios. Es decir, que si yo soy un escolta y estoy en un equipo de protección, la pistola que yo cargo no es mía, es de la empresa de seguridad. Entonces, aquí hay una falla grande, ¿no? Porque la pistola que incautó la policía está a nombre de la persona que estaba haciendo, entre comillas, de escolta. Es decir, que esta persona que murió contrató a este escolta, entre comillas, para que lo protegiera, lo acompañara. Yo pensaría que más como un acompañamiento que más como una protección. Y miren lo que terminó. Y esto sucede ¿por qué? Porque primero desconocemos la normatividad. Segundo, porque como decía Edison, empezamos a buscar cuál es lo más barato y por ese lado yo me inclino. Y muchas veces ponemos en riesgo nuestra propia vida, nuestra propia integridad por buscar personas que no tienen licencia, que no tienen los seguros establecidos para esto, las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual, no las manejan. Por lo tanto, es un riesgo para uno como protegido contratar este tipo de servicios así. Y hay mucho así, buscando siempre la economía o buscando siempre por allá. Y eso se ve mucho en temas no muy legales, ¿no? Porque cuando una persona que no está como en ese ambiente de lo legal quiere contratar un servicio legal, pues en la debida diligencia se van a dar cuenta de que la persona tiene sus folios en la fiscalía y entonces pues no le van a prestar el servicio. Entonces optan por buscar personas que les presten el servicio, pero con el requisito de que uno tengan su propia arma cuando esto ya se encuentra en lo ilegal, ¿no? Entonces ahí vamos empezando a encontrar ese tipo de irregularidades. En cuanto al entrenamiento, este estatuto nos dice que en ningún caso podrá ese entrenamiento versar o darse, capacitarse sobre organización, instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o contraterroristas. Y cuando vemos estos videos por redes sociales donde nos ofrecen estos cursos de capacitación para escolta, lo primero que encontramos nosotros es un poco de personas conformando líneas de tiro, haciendo bases de fuego, cuando eso son técnicas militares. Segundo, no es la función de una escolta convertirse en una base de fuego ni nada de por el estilo. La función de la escolta es proteger la vida de esa persona VIP que contrató el servicio, por lo tanto no nos interesa enfrentar a nadie, nos interesa es sacar a esa persona del sitio donde están los hechos de la mejor manera y ojalá con vida. Eso es la función de nuestro escolta, pero nos han vendido unas ideas que tenemos que ir a chocar contra el que nos ataca, que tenemos que actuar, que tenemos que disparar, que un codazo en la cabeza y luego un tiro en la frente.
esas son mentiras, esas son cosas de Hollywood. Y eso es lo que nos han traído a nosotros aquí. Y desafortunadamente, para muchas personas que hacen esta profesión y afortunadamente para quienes se autodenominan instructores, pues cazan incautos con estos atrapabobos de videos que nos ponen. Vimos un video, Pedro, de un carro con una persona, me imagino que era una escolta, un esquema de protección, sentado en la ventana, el vidrio abajo, en la puerta, pues la ventana, sentado sobre la ventana, con medio cuerpo por fuera, el carro retrocediendo, y cuando giró el carro se volteó, y adivinen qué pasó con esa persona que iba sentado ahí. Porque esos son los entrenamientos tipo Hollywood, ¿no? Exacto. Entonces, arriesgan a su equipo al final. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que la normatividad en Colombia no lo permite, pero desafortunadamente nuestro ente de control es muy paquidérmico. Primero, no tiene el suficiente personal para que se esté moviendo por todo el país en los 32 departamentos y esté verificando en cada uno de ellos que lo que está escrito en la ley, en este decreto, se cumpla como está escrito, ¿no? Claro. Entonces, aquí es donde aprovechan estos, entre comillas, instructores para vender ese humo a todos esos incautos que creen que con eso van a generar trabajo. Resulta de que, y les ponen un diploma, un certificado con un poco de banderas, que ustedes los habrán visto por Facebook y por todo, una cantidad de banderas de países, y ponen sellos de cualquier cantidad de empresas y nombres raros y todo. En Colombia eso no funciona, porque eso no lo admite la superintendencia. Para yo poder trabajar como escolta en una empresa de seguridad, tengo que estar capacitado por una academia, escuela o instituto de capacitación en seguridad privada avalada por la supervigilancia y con resolución de la misma, en donde me van a expedir a mí un certificado o un diploma que tiene un número de registro que está dado por la supervigilancia. Pero Henry, ¿y esa capacitación cuánto dura? ¿Cuál es la malla curricular de esa capacitación? Imagínese que así a grosso modo le digo que el curso para escolta dura 130 horas. Y estos lo renuevan, senios, señor. ¿Y lo renuevan cada cierto tiempo? ¿Cada un año, 2 años? Se renueva cada año. Ya. Si usted no renueva su certificado, no puede trabajar de inmediato a la empresa para la que usted trabaja. Antes de cumplirse el año, lo debe enviar nuevamente a una escuela para que se reentrene, o sea, refresque los conocimientos, conozca el nuevo modus operandi de mucha delincuencia organizada, común y etcétera, y nuevamente se certifique para poder seguir continuando. Si usted no lo hace, la empresa se somete a que la multen o la cierren, y lógicamente pues la persona quedará sin trabajo. Pero son 130 horas que se convierten prácticamente en 3 días en estos cursos de los que estamos hablando, y entonces le venden a usted la idea: venga, lo capacitamos interno, 1, en una finca, 2, o hacienda o rancho, como quiera que se llame en diferentes países, ¿no? Interno, aquí le damos la comida, le damos de la dormida, tenemos piscina, tenemos no sé qué, venga para acá. Lo encierran a usted en una finca 3 días y con 3 días le dan un certificado que no es valedero para la superintendencia. Pero sí le cobran a usted 800.000 pesos aquí en Colombia, que realmente la gente los pierde, porque tendría que volver a hacer otro curso para que ahí sí le den el certificado que realmente requiere la supervigilancia para que usted pueda trabajar como escolta. Ahora, que la capacitación sea buena o mala, pues a mí no me compete, porque no soy de la superintendencia para ir a verificar si lo que están enseñando está bien o está mal. Eso le corresponde a la superintendencia. Pero lo que sí sé, porque ya lo viví, es eso, que le venden a usted la idea de un curso de unas personas que uno, para poder ser instructor, le toca a uno estar como Pedro, con barba, pero no barba así rasurada, sino barba hasta aquí, pues, ¿no? Que caiga la barba sobre la pashmina al estilo árabe. A lo Bin Laden. Para poder decir, sí, exacto, para poder decir que yo estuve peleando allá en esos países. No se bajan de las botas de combate cuando los escoltas realmente ni las usan, ¿no? Zapato de cordón para que cuando se caigan no salga a volar el zapato. Tercero,
andan con el pantalón de los 8 bolsillos o en camuflado y con un fusil al pecho cruzado, cuando en Colombia no se puede utilizar fusil, excepto que el protegido tenga la necesidad y las fuerzas militares, mediante el Departamento de Control Comercio de Armas, se lo autorice. De resto, no. Sin embargo, aquí vienen y disparan con fusil, por debajo disparan, sacan la lengua, disparan por debajo de la lengua. Eso es de Hollywood. Eso no tiene nada que ver con eso. Y los B1, mire, B1, aquí en Colombia tenemos una institución que se llama, o le dicen UNP, el nombre es Unidad Nacional de Protección. Y si ustedes se ponen a mirar noticias de este año en Colombia, saquen la estadística de cuántos muertos escoltas de estos esquemas de protección han habido a causa de los grupos terroristas. Es decir, se van en las camionetas con el protegido para el Cauca, que bastante lo menciona Edison. El Cauca no es un paraíso en Colombia, y yo soy colombiano y hay que admitirlo. Lo conozco, lo he caminado, sé por dónde y sé cuál es la problemática. Y no es para uno andar así como andar uno de paseo en un carro con 2 personas o 3 personas armadas. Primero se roban el carro blindado. Oiga bien, se roban los carros blindados para después utilizarlos para movilizar cocaína y armas por parte de las FARC y el ELN y demás grupos. Les roban el armamento a los escoltas y fuera de eso los asesinan y los dejan tirados en plena carretera junto con el protegido. Entonces, ¿será que sí vale la pena arriesgarnos tanto con ese tipo de situaciones? Y hay muchas otras cosas que en los videos de todos estos jueves hemos visto. El último que causó mucha curiosidad y me bastante de lo que mostramos de México, donde los delincuentes se tomaron un mes para analizar las rutas, estudiaron las rutas, estudiaron los movimientos de la persona que iban a atacar, miraron sus rutinas, a qué hora llega, a qué hora sale, en dónde permanece, y lo atacaron en donde tenían que atacarlo, y de ese ejercicio salieron 2 escoltas muertos y el protegido, que realmente no sabemos si era el protegido o era el líder del equipo, porque resultó disparando el fusil, disparando pistola, hizo de todo, también resultó herido, afortunadamente no falleció, pero la cantidad de fuego recibido por parte de los delincuentes, hasta con Barrett .50 le dieron al vehículo blindado. Entonces, ¿por qué? Porque nos dedicamos solamente al querer enfrentar, al choque, a la reacción, a la defensa cercana. No hubo un análisis de riesgos, no hubo un estudio de seguridad, no hubo un cambio de rutinas, no hubo absolutamente nada de eso. Entonces, ahí vienen los problemas. El caso de Colombia, que lo mostramos también en el primer programa de este mes de noviembre, donde asesinan a un protegido en el Parque de la 93, que iba con un con un conductor escolta, ¿no? Y resulta que el conductor escolta ni siquiera llevaba un arma de verdad, un arma de fuego, sino que llevaba un arma traumática. Mientras que el delincuente sí llevaba una pistola y la llevaba con silenciador, le pegó 3 tiros en la cara o en la cabeza al protegido, el protegido murió y se voló, el asesino se voló, el delincuente se voló, de los 2 capturaron uno, el otro no lo han cogido a la fecha, y una cantidad de situaciones que se desenvuelven en la investigación. Pero fíjese la situación, una persona que creemos que con una persona tenemos un esquema de protección, el famoso conductor escolta, que eso debería ya no existir, pero que las empresas lo siguen vendiendo porque nos interesa es recibir dividendos de algún tipo de contrato. Segundo, con un arma traumática. Hace más ruido uno con la boca cuando era niño y jugaba a los pistoleros con los amiguitos de la cuadra, del barrio, ¿no? Y sale el delincuente, les tenía completamente todo estudiado. Si uno se pone a analizar bien el video, se da uno cuenta que el delincuente ingresa corriendo y sale corriendo porque tiene el tiempo en la cabeza de cuánto dura la puerta en abrirse y encerrarse del parqueadero. Y cuando sale por la puerta apenas le queda un espacio por donde pasa y ni siquiera el escolta alcanza a pasar. Menos mal que no pasó, porque si no también
haya quedado muerto. Porque ¿qué reacción puede tener con una pistola de balines ante una pistola de verdad con silenciador? Entonces, hay muchas situaciones. Una de las personas que conozco y hablo con él y es un apasionado del tema y da muchas capacitaciones y conferencias a nivel mundial, el señor Iván Ivanovich, habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho de esa protección. Bueno, y la otra, para redondearle y darle la palabra a Pedro nuevamente, es que nos quieren vender la idea de que una cosa es la protección ejecutiva y otra cosa es la protección cercana, que esta también la analizábamos la vez pasada. Para podernos vender esos cursos que venden por ahí por internet, entonces lo llaman protección cercana y solamente se le vende a aquella persona que necesite y del riesgo y bla, 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 bla. No, esto tiene que ir metido aquí en esto, porque la protección ejecutiva es una sola, no son dos, no nos inventemos cosas. Pero pues todo esto es comercio, por eso lo pusimos. Protección ejecutiva moderna versus protección tipo Hollywood. Pedro, lo escuchamos. Bueno, me acordaba también de una noticia que tuvimos aquí en nuestro país, donde el tema de los vehículos que arriendan blindados. Y en cierta ocasión un ciudadano chino arrendó un vehículo blindado y se trasladaba desde su casa, al parecer, o desde la empresa al banco a depositar como 60 millones, algo así. Y en cierto lugar, unos 6 tipos lo emboscaron, comenzaron a disparar al vehículo, pero no le hacían daño. Gracias a Dios no había impacto. Pero ¿qué sucedió? Que el acompañante que iba de la persona protegida ahí abre la puerta y deja entrar a los delincuentes ahí. Y ahí le roban el dinero. Por suerte no le dispararon, no lo mataron, pero ahí le robaron el dinero, que el objetivo de ellos era tener ese dinero e irse. Pero ahí nos damos cuenta de que el arriendo de vehículos blindados no sirve para proteger a una persona, sino hay una tarea, un trabajo detrás. Como dices tú, Henry, yo creo que lo más importante es el análisis de riesgo. Sí. Ver el escenario donde va a estar la persona protegida, el traslado que va a tener, por qué vía y qué vías van a tener alternativas en caso de que le bloqueen una vía, el escenario país o provincial o municipal que esté en el lugar. A lo mejor van a haber lugares que van a haber protestas, a lo mejor justo se encuentran con que el hospital se encuentra en paro, el personal del hospital, y no van a tener un centro de atención a la mano en caso de que sea herido el protegido o alguien del equipo de seguridad. Entonces tienen que hacer un análisis previo y en terreno para que puedan tener toda esa respuesta al momento de que ya se proceda a pasar por el recorrido con el protegido. Pero si se hace como por lo visto y por lo que cuenta Henry, si se hace así de forma tan desprolija y sin una programación, obviamente van destinados al fracaso. Obviamente que sí. En alguna ocasión, yo no soy experto en este tema de protección a personas, pero me he vinculado a grupos en lo que tiene que ver lo que comentaba Henry, ¿no? Como debe ser, o sea, el análisis de riesgos, el análisis de rutas y el tema ya de la organización ya en la parte ya operativa como tal, que es una sola, no puede ser distinta. Solamente recuerdo, y pues lo tomo como ejemplo para una sola persona que tenía 2 hijos y había que determinar el tema de cuándo le iban a dejar a sus hijos, a la casa, al trabajo. Toma siquiera una semana hacer este análisis y determinar rutas principales, rutas alternas, lo que tú acabas de decir, el escenario macro del país, el escenario macro de la provincia, el escenario del sitio, de la ciudad e inclusive el escenario del barrio, del lugar donde vive esta persona,
para poder determinar todas estas cosas. Entonces, en realidad no es tan fácil, ¿no? Y en ese sentido, obviamente cuesta, ¿no? Porque, y ahí viene una de las preguntas que solo también yo hacerme, ¿cuánto cuesta tu vida? Exacto. Lo que le pasó a Trump, lo que vimos ahí fue, y por todos los comentarios de los profesionales en protección ejecutiva, el mismo Iván Ivanovich, no hubo un análisis previo acabado del terreno, dejaron muy desprotegido el lugar donde estaba el disparador, entonces, bueno, ahí se lucubraron otras intenciones también, pero eso pasó. Yo creo que la previa de una protección a un ejecutivo debe ser el análisis del sector, y conocer también muy bien a su protegido, porque hay protegidos también que son, ¿cómo se puede decir? Díscolos, que no, a lo mejor no quieren hacerle caso al equipo. Sí. Entonces tienen que ahí tener un grado de autoridad, y por lo que hablábamos al principio, por lo mismo tiene que haber una normativa en caso de que el protegido no pasa a llevar al equipo de seguridad y al líder de seguridad en algunas decisiones que tengan que tomarse en el momento. Sí, correcto. Es que el perfil de este tipo de personas tiene que ser muy alto. Sí. Desde conocer no solamente un idioma, hasta saber de estos temas, de riesgos, de análisis, de todo este tema, en lo que tiene que ver con seguridad. O sea, una persona que realice este tipo de actividades no solamente tiene que saber disparar, sí, no, debe ser debe tener un perfil muy alto. Vuelvo y repito, no solamente conocer un idioma, ¿no? ¿Qué tal si te vas llevando y te vas a Estados Unidos? No sé, o sea, o cambias de ciudad y como te digo, vas a un lugar donde hablan otro idioma. Claro. ¿Cómo te vas a hacer entender? ¿Cómo vas a poder determinar el análisis? No, y ahora tenemos ahora también el tema de los drones. Temas de seguridad electrónica. Entonces, también se puede usar un ataque con un dron. No van a ocupar una persona que va a acercarse al protegido a dispararle, sino que ahora se va a acercar un dron a cierta altura, va a apuntar y va a disparar al protegido. Mira tan complejo que es el tema ahora, que incluso debe haber asuntos de seguridad, de ciberseguridad, inclusive para los mismos vehículos, por temas de ataques que pueden haber en su sistema de GPS. Sí, o sea, no es así tan sencillo como parece y como nos quieren hacer notar. Es un trabajo muy profesional, pero y que no es vendido como combo, como hemos hablado anteriormente, y con un tipo de 2 metros que sabe, o que porta un arma, porque eso más, a veces solamente porta un arma y te empuja y nada más, o sea, no es así las cosas. Mire, para finalizarle a Pedro con la pregunta que él tenía respecto a la normatividad, tendemos otro decreto que es el 1565 del año 2022, es más reciente, y en ese decreto estipula claramente que estos cursos solo pueden ser ofertados por escuelas o departamentos de capacitación que tengan la licencia, como ya les había dicho, por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para poder dar estos cursos, estas academias tienen que presentar el proyecto educativo institucional en seguridad, que aquí lo conocemos como el PEIS. Tienen que presentarlo a la supervigilancia para que la supervigilancia se lo apruebe y se lo autorice para que empiece a dar la capacitación. Es decir, aquí no puedo llegar yo mañana a ponerme una pashmina y cruzarme un fusil y empezar a dar clases de buenas a primeras y a cautivar incautos cuando estoy por fuera de la norma, estoy en la delgada línea roja con un pie en lo legal y un pie en lo ilegal, ¿no? Segundo o tercero, este mismo decreto nos dice que para yo poder enseñar a toda esta gente que le gusta disparar, tienen que hacerlo en los polígonos
Estos ejercicios de tiro tienen que hacerlo en los polígonos que están autorizados y que tienen licencia por parte del Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. O sea que yo no puedo ir a mi finca y llevarme 10 personas a enseñarles técnicas y vainas de escolta y disparen aquí contra esta peña. Eso está prohibido, señores. Entonces, cuando desconocemos la ley, estamos haciendo incurrir a otras personas que son incautas, que no conocen la norma, las estamos haciendo incurrir en ilegalidades. Respecto al tema que trata Edison del perfil, en este decreto les voy a mencionar el perfil de egreso de una escolta una vez termina su curso que está establecido por la supervigilancia. Y le dice que en cuanto a conocimientos, debe tener conocimientos en el marco legal de la vigilancia y seguridad privada, es decir, conocer estas normas que estamos hablando. Tiene que hacer análisis de riesgo de personas, porque una cosa es hacer análisis de riesgo a instalaciones físicas y otra cosa es a personas, ¿no? Los mismos principios, diferentes formatos y etcétera. Esquemas de protección avanzada y análisis de rutas. Mire lo que le pide de egreso en el perfil. Seguridad de información, que lo acaba de mencionar Edison. Prevención de riesgos, evaluar los riesgos del protegido de acuerdo con el entorno y normativa de la seguridad. Observación y percepción de amenazas. Eso en cuanto a conocimientos. En cuanto a las habilidades, tiene que tener manejo seguro de las armas, ¿no? Y antes que todo eso, tiene que hacerse un examen psicofísico para que la entidad le diga si es apto o no es apto para portar un arma. Tiene que tener manejo de tecnologías en dispositivos móviles, uso de equipo de comunicaciones, composición de redacción de informes y etcétera. Primeros auxilios. Tiene que tener también dentro de la capacidad de gestión de ese escolta, que sale graduado como escolta con su certificado, debe gestionar servicios de protección de personas, vehículos y o mercancías. Atención a cliente interno y externo, lo que hablábamos inicialmente acerca de la comunicación asertiva efectiva. Y todo eso lo tienen que hacer en 130 horas. En 130 comprimir horas. Todo eso. Sí. Chuta. Entonces, pero son 130 horas que realmente si usted las convierte en 8 horas diarias, le van a resultar dando más o menos 2 meses y medio de capacitación. ¿Ve? Que Pero si se diera así, tendríamos unos excelentes equipos de protección. Pero desafortunadamente, también hay que decirlo, hay muchos institutos y escuelas que venden los certificados. No dan todo esto que estamos hablando, sino simplemente por la necesidad de la gente de querer tener el registro, el NRO que llamamos acá, para que le sea válido ante el ente de control supervigilancia. Entonces le dicen, y hagan el ejercicio, uno llama, oiga, necesito un curso de escolta. Con clases le vale 300, sin clases le vale 200. Así es, no nos digamos mentiras. ¿Y la superintendencia no fiscalizas? No, por eso le decía yo que es un ente paquidérmico porque no tiene ni el personal necesario para controlar todo esto y muchas veces se convierte en ente de control de bolsillo de las mismas federaciones y de las mismas asociaciones de empresas de seguridad privada. Entonces, desafortunadamente es una realidad, hay que decirlo. Yo no me guardo nada, hablo abiertamente porque desde mi experiencia lo he vivido y tengo documentos para certificar. Entonces, esos son los errores que como Ecuador, Chile no tenemos que cometer, lo que te hablaba anteriormente. Exactamente. Entonces, tenemos una muy buena normativa, excelentes normas. Si se cumplieran, tendríamos unos perfiles de 90% hacia arriba. Pero desafortunadamente, de 10 institutos, academias o escuelas que están autorizadas para dar este tipo de capacitación, de 10, por ahí 5 cumplen con la norma. Las otras 5, a pesar de estar legalmente establecidas y tener su resolución, no cumplen con lo que deben cumplir. Esa es una realidad. Entonces,
Bueno, yo no los canso más, no los canso más con este tema porque pues es un tema que es muy interesante, muy apasionante y sobre todo preocupante porque estamos poniendo en riesgo la vida de los protegidos y sobre todo la vida de los que van a ir a proteger a esa persona, porque van en otra tónica, van solamente a esperar a que les disparen, van solamente a esperar a ver quién les atraviesa un carro, si les explotan una bomba, etcétera, y ya después del hecho ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, Van con un pues, blanco ahí en el pecho. sí, de mi parte agradecerle, Pedro, por su participación en el día de hoy desde Muchas Chile. gracias. De verdad que es bueno escuchar también cómo está la situación en otros países. Pues como le decía anteriormente, hemos traído aquí analistas de Costa Rica, México, Colombia, Guatemala y etcétera. Y cada uno nos ha dado su punto de vista y como conclusión, ¿sabe qué hemos sacado? Que en Latinoamérica todos sufrimos de lo mismo. Exacto. Entonces, lo dejo, Pedro, para que tome Muchas el gracias. micrófono y nos dirija sus últimas palabras del programa del día de hoy. Bueno, agradecido nuevamente a Edison por la invitación. Henry, un gusto también haberte conocido en este programa. Los que han visto este programa y lo han seguido, se aprende bastante, como tú dices, varios profesionales muy buenos, vivencias que se ven en otros países son similares a las que estamos nosotros viviendo. Algunos van mucho más adelantados que nosotros, pero la idea es no cometer esos errores que algunos países están cometiendo y la cosa es hacer bien el trabajo de seguridad, que salgan leyes que realmente protejan al agente de seguridad, tanto en seguridad privada, seguridad ciudadana, protección ejecutiva, y todo yo que he visto en todos los países, hablan los políticos de que van a profesionalizar el tema de la seguridad, pero finalmente queda en el papel la profesionalización y al final queda un despelote que al final nadie entiende, todo desordenado, nadie fiscaliza. Entonces la idea es esa, de ordenar el tema de la seguridad, que tengamos buenos agentes de seguridad y que esta profesión pueda ir cada día ascendiendo mucho más y mejorar cada día más. Obviamente con estos programas ayuda bastante y muchos otros programas que yo siempre he dicho que evangelizan en el tema de la seguridad porque ayudan a perfeccionar y a trabajar de cierta manera mucho más prolija, mucho más madura, mucho más acabada, todos estos temas que ustedes tan bien lo exponen y que la gente también le gusta escuchar. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Edison, un abrazo, Henry. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Pedro, de también tu Muchas gracias, participación. Me uno Pedro. las palabras de Henry. Agradezco también los mensajes de Gerardo Brenes y de Fabiola Fonseca. Fabiolita, qué gusto que esté por aquí también. Es una seguidora de temas de seguridad, una emprendedora, una mujer muy valiosa ecuatoriana. Le mando un abrazo desde aquí. Bueno, nada más, un abrazo también a la distancia, Pedrito. Hemos de seguir conversando, obviamente, siempre tu aporte es muy importante y saber de lo que está sucediendo. A ver, alguien está entrando ahorita. Recuerda regalar mi ebook. Ah, Edison, cierto, los a participantes ver, ahí, a Henry, dáselo de regalo también para que lo tenga ahí. sí, bueno, te comento, Henry, ahorita, bueno, mira, qué bueno que lo dijiste, se nos pasó. Tenemos un aporte, voy a dejarle entrar muy rápidamente a Edgar Herrera, nada más para que nos indique algo. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Llegaste un poco tarde en todo caso, pero bienvenido. Estás muteado, amigo. Sí, perdón, te decía, tuve una emergencia en trabajo y pues no pude lograrme conectar. No hay problema, no hay Estoy aquí. problema. En todo caso, bienvenido. Obviamente, te agradecemos más bien que hayas estado pendiente. Les comentaba y te comentaba, Henry, Pedro muy gentilmente nos ha entregado un ebook, el cual vamos pues a promocionarlo en el próximo programa y vamos a entregar a nuestros seguidores.
obviamente agradeciéndote, Pedro, por la iniciativa esta y por entregar esta información que también es muy valiosa para quienes hacemos este tipo de situaciones, de temas de protección y de seguridad. Eso, mi estimado Henry, me olvidé, pero en todo caso, a buena hora que Pedrito nos hace acuerdo y lo hacemos con mucho agrado y agradecimiento en ese sentido. No sé, Edgar, si de pronto quieres decir alguna cosa, con mucho gusto, ya vamos cerrando, pero tú debes haber escuchado los programas y debes estar al pendiente. ¿Cuál es tu resumen? Te escuchamos sobre el tema que hablamos. Bueno, básicamente lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como practicantes en el área de la seguridad es que no estamos resguardando simplemente un objeto o una instalación, sino que estamos cuidando una vida. Pero sobre todo tenemos que cuidar nuestra vida como involucrado en el área de la seguridad y la protección ejecutiva. Basta de estar queriendo sacar N cantidad de nombres, como lo queramos decir, lo hemos discutido ampliamente aquí en el programa. Seguridad ejecutiva y protección ejecutiva es una sola. Más allá de eso, es mucho sentido común, mucha responsabilidad y sobre todo, si uno entra en esta industria, en este mundo, en este universo de la seguridad, debe tener en cuenta algo, que sobre uno recae el peso de otras personas y mis acciones deben de ir encaminadas en consecuencia de qué va a afectar a otras personas. Básicamente engloso eso en ser responsables, cuidarnos, prepararnos, pero sobre todo tener el espíritu de servicio en esta noble profesión que es la seguridad. ¿Desde dónde nos estás hablando, Edgar, y cuál es tu trabajo, tu función? ¿Dónde desarrollas tus actividades? Bueno, yo les saludo desde Guatemala. Soy oficial retirado del ejército. Me he involucrado en la seguridad desde el 2008, ya como parte del área privada. Actualmente estoy como gerente de seguridad corporativa para la industria textilera. He pasado por diferentes rubros, desde supervisor de seguridad ejecutiva, siendo escolta también. He estado del lado de ser escolta. He pasado por la técnica israelita, la técnica británica, la técnica estadounidense. A la hora del acto, lo que uno tiene que hacer es la prevención, prevenir. Porque si tengo que reaccionar es de que todo el 99.9% de lo que era la prevención no funcionó. Exacto. Y pues a esto me he dedicado a estudiar la seguridad y pues amablemente atendiendo ahí a una invitación que me hizo Henry, pues me agregué aquí al programa y pues es un honor y un placer estar ya entre tu audiencia. Muchas gracias, Edgar. Pedro, saludos. Saludos. Bueno, Edgar, muchas gracias. Obviamente, ¿por qué no darte espacio y no hay problema en ese sentido? Te felicito. Has dicho una excelente y gran verdad. Que se me pasó, iba a hablar justamente sobre eso y es indudable. Es indudable. Cuando tú disparas el arma, cuando tú llegas a la confrontación, ese 1% que tú dices, quiere decir que el resto del 99% lo hiciste mal. Sí. ¿No? Entonces, no tiene por qué, no tiene objeto. Debe ser siempre al revés. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Bueno, Henry, amigo querido, te dejo el cierre. Lastimosamente no podemos conversar más. Hubiese sido ideal, pero seguimos en el resto de programas y Pedro, Edgar, están invitados como siempre. Ya saben, en el último programa, amigos queridos, tienen canal abierto y solamente tienen que golpear para entrar. Buenas noches.
Agradecerles a todos, a toda nuestra audiencia, un saludo especial. Nos vemos en 8 días, jueves 5 de diciembre, si Dios lo permite. Una buena noche, Dios los bendiga. Que pase muy bien, un abrazo, hasta luego. Chao.